de diálogo donde encontrarás todo lo referente a la realidad nacional e impacto social. Comenzamos. Esto es Oye y Opina, el espacio de diálogo donde encontrarás todo lo referente a la realidad nacional e impacto social. Comenzamos. Esto es Oye y Opina, el espacio de diálogo donde encontrarás todo lo referente a la realidad nacional e impacto social. Comenzamos. Esto es Oye y Opina, el espacio de diálogo donde encontrarás todo lo referente a la realidad nacional e impacto social. Muy buenos días a toda la comunidad universitaria que en estos momentos nos está sintonizando a través de Radio CRAI UNEMI. El día de hoy en el programa Oye y Opina vamos a tener un tema que quizás para muchos es algo que les ha servido y que les va a servir probablemente en el desarrollo de su carrera profesional y sus logros académicos. El día de hoy tenemos dos invitados de alto calibre que están capacitados y cualificados para hablar acerca de este tema, el cual son las normas APA. Tenemos al máster Edgar Adrián Muñiz Quesada y al doctor Rafael Carlos Hernández Infante, que nos va a acompañar el día de hoy vía Zoom. Primero voy a saludar al máster Edgar Muñiz, que nos está acompañando aquí en estudio, para preguntarle acerca de cuál ha sido su formación académica con respecto al tema y qué tan útil han sido el uso de normas APA en su desarrollo profesional y académico. Además de qué esperamos en este conversatorio que se pueda compartir. ¿Cómo está, máster? Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial a todos ustedes. Gracias por esta entrevista. Saludos, máster Rafael Hernández. Un saludo también a quienes siguen este medio. Bueno, mi nombre es Adrián Muñiz. Mi formación académica es como administrador de empresas. Tengo una maestría en administración pública. Me he desempeñado tanto en la parte privada como pública y aquí en la Universidad Estatal de Milagro, en el Departamento de Recursos Humanos, aquí mismo en el CRAI. Por eso es un gusto estar aquí. Actualmente soy director de Servicios Generales. He recibido muchas capacitaciones acerca de la elaboración de textos académicos y lo que es normas APA. Y lo que esperamos en esta entrevista, lo que espero es que todas aquellas dudas que tengan las personas las formulen para que sean aclaradas. En este momento tenemos también en simultáneo a través de nuestra cuenta Zoom el doctor Rafael Hernández, un poco también la misma pregunta acerca de cuál ha sido su formación académica y darnos un poco a conocer qué tan útil han sido las normas APA en su desarrollo profesional y académico. Además de qué esperamos de este conversatorio el día de hoy. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Por favor, explíquenos un poquito también. Muy buen día, saludo también a la audiencia. Un saludo especial al magíster Muñiz y al magíster Fernando, que está conduciendo este espacio. Bien, mi formación la he realizado en Cuba, mi patria. Estudié como formación de tercer nivel una licenciatura en educación, una especialidad de educación laboral, y por aquello que magistralmente Gabriela Mistral dejó plasmado en uno de sus poemas, haciendo referencia a la necesidad que tiene el maestro de formarse, de prepararse, de estar actualizándose constantemente. Estuve profundizando en mi formación investigadora a través de la maestría, que es una vía muy, digamos, eficiente, certera, para entrenarnos como investigadores o investigadoras, y desarrollé una maestría en axiología y ciencias sociales, luego otra maestría en educación superior, y a la par estuve desarrollando mi formación doctoral que pude concluir en diciembre del 2012, titulándome PhD en Ciencias Pedagógicas, no con el afán de, digamos, mostrar títulos, sino de perfeccionar mi labor académica, investigativa, mi acercamiento a los alumnos. La vida me trajo por el momento acá a este hermoso país, al cual le agradezco la acogida, y me abrió las puertas a la educación superior para continuar el proceso que ya había iniciado en Cuba, formar a las futuras generaciones de profesionales. En aquel entonces yo trabajaba en la Universidad del Deporte, impartía una materia muy importante para todo
profesional hoy en la actualidad, que es investigación científica, y vine a la UNEMI también para continuar esa labor, aportar mi granito de arena en la formación del futuro profesional, en este caso de la educación, y aprender mucho, que es lo más importante de este proceso, el enriquecimiento que uno tiene de sus estudiantes, colegas. Entonces queda muy claro que tenemos profesionales muy bien formados en esta área y altamente capacitados para dialogar acerca de este tema de normas APA. Yo también en calidad de estudiante debo de empezar este conversatorio con una pregunta importante. Muchas veces cuando nosotros estamos redactando artículos científicos vemos como esa necesidad implícita de agrandar mucho los textos. Por eso les quiero pedir en un párrafo para ustedes qué son las normas APA. Primero quisiera la opinión del máster Edgar y después procedemos con el doctor. Máster, ¿qué son para ustedes en un párrafo las normas APA? Bien, las normas APA es un conjunto estandarizado que permite a quien está redactando, quien está escribiendo un trabajo académico, realizarlo con la mayor precisión, claridad, ser concisos en el área académica. Es una guía metodológica que unifica formatos para la elaboración de textos académicos, científicos. Ahora, la misma pregunta para usted en un párrafo. ¿Qué son las normas APA? ¿Cómo las considera usted? Interesante pregunta y evidentemente tiene más de una respuesta. Yo aprecio las normas APA como un puente o como un código que nos permite comunicarnos con una comunidad científica determinada que asume las normas para difundir las investigaciones que realiza, y como un puente que nos acerca a otros profesionales del territorio, de la región, del mundo, del continente, que nos inclinamos por emplearla y perfeccionar su uso desde la propia experiencia. Y me parece que es una vía de acercarnos a la publicación de la investigación que realizamos de una forma coherente, certera y eficaz. Muy buena apreciación por parte de los dos, la verdad, bastante acertado. Vemos que a pesar de ser un concepto que se tiende a creer que es universal, se pueden tener bastantes y distintas posturas con respecto al significado de las normas APA. Y ya yendo, también profundizando un poco más, doctor, ahorita empezamos con usted, doctor Rafael, ¿de dónde surgen las normas APA? ¿De qué necesidad trata de suplir el estructurar este conjunto de reglas para los trabajos científicos? Bien. Una consulta en la génesis de la norma APA ofrece como resultado que la crea la Asociación Americana de Psicología, de ahí las siglas que identifican estas normas, ¿no? American Psychological Association. Y evidentemente trata de instaurar un modelo para escribir la ciencia en función de investigaciones que se derivaron en un primer momento de las ciencias de la conducta y las ciencias sociales. Actualmente, con mucho agrado, apreciamos que se ha ampliado el uso de esta norma a otros campos del saber. Se conoce una referencia, digamos, vital al uso de la norma, que es el manual de estilo de la Asociación Americana de Psicología, el manual de APA, que han tenido diversas ediciones a lo largo de los años. La primera edición impresa de este manual que se conoce es en 1952, y así paulatinamente, 9 años después, en el 74, surge una actualización de este manual, y al pasar de los años se ha ido perfeccionando este manual del que hacemos referencia, y tenemos nuestra última edición, la séptima. Sí, correcto, doctor. Por supuesto. Esa pregunta mismo es justamente la que sigue y se la quería hacer al máster Edgar Muñiz. Actualmente, para al menos los estudiantes que todavía estamos cursando las carreras y estamos realizando lo que es la investigación, nos surge una duda porque pasamos de una edición a otra. Entonces, un poco queremos conocer
¿A qué se debe esto de que haya tantas ediciones en las normas APA y de qué depende que cada vez se cree una nueva edición? Máster Edgar, por favor, si nos podría responder esa duda. Bueno, es una pregunta muy interesante. Estas son normativas que la dicta, como dijo el doctor Rafael Hernández, la Asociación Americana de Psicología. Y no nos olvidemos que en este mundo globalizado, con el avance de las tecnologías, de la información y la comunicación, también el pensamiento científico no es algo estático, sino dinámico. ¿Y quién se iba a imaginar que hace 20 años encontraríamos las bases de datos digitalizadas? Eh, Hoy día muchos medios tecnológicos que están en línea. Entonces, acorde a todo este crecimiento, a toda esta necesidad, es que las normas APAS establecen siempre una actualización. Estamos ahora en la 7ª edición y eso es un fuerte de las normas APAS que nos permite el estudiante, quien lo utiliza, se familiariza y se le hace más fácil, por ejemplo, citar documentos de sitios web, artículos de revistas indexadas, ahora en YouTube, para quienes siguen carreras técnicas, podcast para aquellos que siguen carreras de comunicación, de televisión. Entonces, acorde al avance de la tecnología, de la información y la comunicación, anclado al pensamiento científico, es que las normas APAS también se van actualizando. Ahora es importante recabar que esto no es cuestión de 1 año o 2 años, sino cuando ellos lo establecen en base a lo que yo les he indicado. Sí, una excelente apreciación. Ahora, doctor, también quiero hacerle una pregunta a usted, doctor Rafael Hernández, acerca de, bueno, el máster Edgar Muñiz lo mencionó. Van cambiando las plataformas, va cambiando la manera de publicar información y por ende debemos de citarlo correctamente en nuestros documentos, en nuestros artículos científicos. Entonces, ¿qué apreciación tienen las normas APA con respecto a los derechos de autor? ¿Y cómo se consideran los derechos de autor dentro de las normas APA? Por favor, PhD Rafael. Interesante interrogante, y creo que nos preocupa a todos, las investigadoras, los investigadores, a los investigadores en formación que tenemos en nuestras aulas. Las normas, en este caso APA, busca estandarizar la forma en que se escribe la ciencia. Por demás, este es un proceso muy complejo, tesonero, requiere mucha dedicación y autodisciplina, sobre todo en el caso de aplicar la norma correctamente. Quería hacer una pequeña acotación respecto a la norma en sí, a la génesis de la norma. Si bien se recuerda que en 1952 sale la primera edición de la norma, hay una obra precedente. Y yo invito a los que nos acercamos al estudio de esta norma, a los que continuamos desarrollando habilidades en la misma, que consultemos ese artículo. Un artículo que se publica en el segundo número, en el volumen 26, en tan lejana fecha como febrero de 1929, de una revista que hasta la actualidad está en funcionamiento, una prestigiosa revista llamada El Boletín Psicológico, que publica en esa fecha que menciono un artículo titulado Instrucciones con respecto a la preparación del manuscrito. Y resulta que en 1928 se desarrolló en Washington, Distrito de Columbia, una conferencia de editores y gerentes de negocios de publicaciones de antropología y psicología. Y para normalizar los reportes que se mostraban en esa reunión, el Consejo de Investigación Nacional adopta una guía que se considera hoy la génesis de la norma APA, que hacía alusión, entre otras cuestiones, a la protección del derecho de autor. Se puede apreciar de esa forma, como usted acertadamente lo dice. Se protege el derecho de autor, entiéndase,
lo publicado de manera precedente al informe que usted está elaborando, el informe de investigación, que recordemos, un informe de investigación puede ser aquella investigación de corta duración que hace nuestro estudiante en el aula, entiéndase, monografía, seminario, o cualquiera de las tesis que puede desarrollar un estudiante o un profesional ya graduado. Usted se protege o protege el derecho de autor desde la adecuada citación y referenciación. Si usted se entrena en dejar demostrado al lector la distancia que hay entre su pensamiento, entre sus palabras y las palabras de otro autor o autores, ya pienso que es una de las primeras acciones en función de proteger el derecho de autor y además revelar su nivel de preparación en relación con el manejo de información científica. Se elevaría así el rigor del documento que usted esté trabajando y, por supuesto, la calidad sería exaltada. Con esto queda claro, más que claro, creo, lo que es el origen, el significado y un poco el uso de lo que son las normas APA. Entonces, ya pasando un poco más a la parte práctica, Máster Edgar, le quiero preguntar, cuando un estudiante, una persona que está en formación o una persona que quiere elaborar un artículo científico, lo desea realizar de manera correcta, ¿qué es lo primero que tienen que fijarse según las normas APA? Bien, existe una guía metodológica en el cual quien empieza, el estudiante o la persona que empieza a redactar un trabajo, primero tiene que saber qué tipo de documento tiene que referenciar, cómo se lo referencia, cuál es el formato. No es lo mismo citar, referenciar un artículo científico, una tesis, libro, libro digital. Cada escrito tiene su forma de ser referenciado. Entonces, eso es muy importante que tengan en cuenta. Asimismo, utilizar un referenciador bibliográfico o, en su defecto, si están utilizando Word, saber en qué sección va cada tipo de referencia que realizan, qué campos se deben ingresar, porque ya les dije, no es lo mismo, no es el mismo formato de artículo científico, periódico, documento de sitio web, libro. Incluso muchas veces los estudiantes me preguntan cómo se cita una tesis en Word, porque ellos no encuentran la palabra tesis. Entonces yo ahí los oriento y les indico que una de las alternativas u opciones sería arte, porque el arte, al momento de ingresar los campos, nos va a mostrar primero la cita y después en la parte final la fuente, tal como lo indica el formato de normas APAS. Y también practicar, porque si no se practica, todo va a quedar en teoría. Más que todo la velocidad en la que uno lo puede hacer, porque vemos que cuando no hay práctica, lo normal es que demore mucho más de lo esperado. Entonces, ahora, doctor Rafael, le quería también preguntar con respecto a lo que dijo el máster Edgar Muñiz acerca de las complicaciones que suele haber en citar. ¿Hay algunas herramientas que los estudiantes pueden utilizar para citar más eficientemente o usted recomienda alguna en particular? Bien, me uno a la reflexión de mi colega, el magíster Zambrano. Yo diría que si nos vamos a acercar al uso de la norma por primera vez o estamos en el proceso de aprendizaje de su empleo, me uno a ese equipo. Yo todavía estoy aprendiendo a utilizar la norma. Yo les sugiero a mis estudiantes que lo comiencen a realizar de manera manual. Evidentemente, el proceso se puede automatizar, pero yo pienso que sería un paso posterior. Primero hay que aprender a gestionar la información científica de manera adecuada. Yo podría pensar, se lo sugiero a mis estudiantes, reitero, identificar
el acceso a la información que sea fiable, confiable, fidedigna. Y para eso sugiero buscar artículos publicados u otras publicaciones científicas desde bases de datos indexadas. Podemos mencionar Google Académico, después podemos elevar el nivel de complejidad de la búsqueda y emplear Cielo, Redalyc, hasta hacer uso en su momento, con el paso del tiempo, con la maduración de esa habilidad o competencia que debemos desarrollar en nuestro estudiante, procesamiento de la información científica, hasta llegar a utilizar Scopus o la WOS, la Web of Science. Si usted tiene un artículo publicado, avalado, ya tiene de cara información confiable. Luego necesita tener la norma cerca. Yo siempre induzco a que no se emplee la norma de memoria, el recuerdo, la cita, la referencia, no, que vayan a leer la norma. Vayan a leer la norma. Si al estudiante está elaborando un informe de investigación y define una categoría, evidentemente va a tomar las palabras de un autor o autores que está publicada en una fuente de información. Y a partir de que extraiga esas palabras, de que haga una acción de copiar el texto y pegarlo en el documento en blanco, comience a otorgarle un elevado rigor científico a ese documento que inicia, que está empezando a redactar. El estudiante tendrá que discernir entre los tipos de cita. Recordemos que la norma APA emplea o define 3 tipos de cita. La cita textual directa, que puede ser larga, o la cita textual directa corta. La primera tiene 40 palabras o más, la segunda hasta 39 palabras, y es importante relacionarse con la nomenclatura de las citas, no acortar su denominación, porque de esta manera también estamos restándole rigor a nuestra expresión. Cita textual directa larga, cita textual directa corta, cita indirecta, para el caso de las paráfrasis. Y acotar que dentro de estas 3 tipos de citas pueden aparecer citas parentéticas y citas narrativas. Es importante que el estudiante se acostumbre a declarar primero a él mismo, a su equipo de trabajo y luego a cada persona que lea su informe, hasta dónde llega su producción original y dónde inicia lo que ha aportado otro autor. Y entonces hablaríamos de la referencia. Es importante que el estudiante comprenda la definición de referencia, y el sistema de referencia que utiliza APA es el sistema autor-fecha. Por ejemplo, usted referenciaría una cita haciendo alusión a su autor y al año de publicación de la obra. Hernández, 2001. Y luego tendría que comunicar la página donde aparece la cita en cuestión en la obra original. Siempre que usted cite de manera directa, en APA debe indicar el número de página. Y de esta forma le aportaría legitimidad y rigor al informe que elabora. Desde la cuartilla sencilla que el docente le indique en el aula hasta un trabajo posterior de mayor profundidad. Hay que desarrollar esa habilidad en nuestros alumnos, el procesamiento adecuado de la información científica. No tomar como verídica cualquier información científica que veamos publicada y procesarla de manera tal que se marque la distancia entre lo que se ha tomado de una fuente y lo que ha elaborado el propio autor. Bastante idóneo que se trate este tema desde la óptica, tratando de ponerse en los zapatos del estudiante, tratando de ponerse en los zapatos de aquella persona que está elaborando ese documento, ese artículo científico. Por eso, Máster Edgar Muñiz, vamos a hacerlo de esta manera. Según usted, ¿cuál cree que son o es el inconveniente que más se presentan en los estudiantes y en las personas que están elaborando artículos científicos, y qué solución es la que usted le daría? Me encantaría que pudieran decir 2 cada uno para irlos trabajando, o podemos irnos turnando. En este caso, Máster Edgar, ¿cuál usted cree y se ha topado según su experiencia que son los problemas más frecuentes y cómo usted los solucionaría? Bueno, es una pregunta muy interesante, acorde a la experiencia que tengo también en la parte académica y capacitando a los estudiantes en la cuestión de las normas APAS. He identificado 3, pero voy a mencionar 2.
La primera es ese cambio cultural de aquellos estudiantes que vienen, salen ya graduados de bachilleres e ingresan a la universidad. Recién aquí se enteran qué son las normas APAS. Aquí se enteran qué es un sistema antiplagio. Y quiero ser muy crítico porque estos procesos investigativos, desde mi óptica personal, deben empezar desde la escuela de una forma muy pedagógica. Los colegios también tienen que ser reforzados en la parte investigativa. ¿Ya? También, ojalá algún futuro en los colegios se imparta metodología de la investigación, que ellos tengan esta herramienta de lo que es las normas APAS, los sistemas antiplagio. ¿Ya? Y finalmente, ya cuando venga el estudiante a la universidad, cuando ingrese, ya tengan los conocimientos. Entonces, como recién viene de un medio en donde la mayoría no está familiarizado con lo que es normas APAS, aquí tiene que aprender, saber que este ya es un medio académico, profesional, en donde no pueden existir ciertos tipos de prácticas de copiar y pegar. El segundo es la práctica. Sucede que en muchas capacitaciones los estudiantes me indican, sí, yo ya he leído la guía metodológica de las normas APA, pero no sé cómo plasmarlo en el Word. Entonces ahí viene nuestra tarea, nuestra misión de indicarles cómo se plasma. Porque si bien es cierto, algunos o muchos quisieran aprender gestores como Zotero, como Mendeley, yo les digo, empecemos primero por Word. ¿Ya? Empecemos a practicar, a familiarizarnos con Word. ¿Ya? Y un tercero que lo nombraré rápido es que muchos estudiantes lo toman como un fin para alcanzar un medio, lo toman como una imposición o como algo para evitarse inconvenientes. ¿Ya? Pero no, no es así. Deberían tomarlos como una herramienta, como algo que a ustedes les va a servir no solamente en su campo ahorita que para graduarse, quizás seguirán maestrías y volverán a toparse con las normas APA. Muchos estudiantes virtuales tienen sus hijos que cursan los colegios, entonces sabiendo normas APA también los pueden orientar. Esto les va a servir a ustedes siempre, estimados estudiantes. Siempre, no es solo ahora para evitar inconvenientes, para reconocer el derecho de autor, para argumentar, contraargumentar. No, tómenlo como una herramienta que les va a servir de mucha utilidad ahora y cuando ustedes sean profesionales. Quizás muchos de ustedes también se forjen en el campo académico de aquí un futuro mediano, hemos de ser colegas y también les va a servir de mucha utilidad para que orienten a sus futuros estudiantes. Para recapitular las palabras del doctor, lo basó precisamente, primero, en esa falta, ese choque cultural que hay en el paso de la educación básica superior a la educación superior. El segundo punto que él mencionó es la práctica. Y el tercero que él mencionó tenía que ver un poco con el uso de las herramientas de Word y que no lo tomen como una necesidad o como algo que está simplemente para salir del paso, sino como algo que en verdad va a servir a futuro. En este caso, doctor Rafael Hernández, ¿usted qué apreciaciones tiene? ¿Consideras que hay más puntos de su parte? Porque recordemos, revisando su historial de ambos, han sido docentes y tutores, entonces han presentado bastantes casos donde los estudiantes han tenido complicaciones. Doctor, lo escuchamos. Yo aprecio que la dificultad mayor se muestra o se revela en la formación teórica de nuestros estudiantes. Generalmente, se estudia la norma desde fuentes secundarias o terciarias. Yo cada vez que les muestro una presentación sobre APA, les digo, no estudien por esta presentación, que la presentación sea un trampolín que los conduzca a consultar la fuente primaria. Y tenemos un recurso que es exquisito,
que es la versión en línea del manual, que usted la puede consultar con ejemplos, con explicaciones, con aclaraciones, desde esta dirección web, apastyle.apa.org. Prefiero que ellos consulten esa fuente que cualquier otro manual, que incluso las presentaciones que yo les preparo. Yo aprecio también que el vocabulario técnico también debe enriquecerse, tiende a cortarse, bueno, por nuestra naturaleza, por ser latinoamericanos, tendemos a acortar palabras, a utilizar diminutivos. Y vuelvo al ejemplo del nombre de la cita. ¿Por qué decir cita corta y cita larga? Repetirlo y transmitírselo a los que escuchan, en vez de referirnos adecuadamente al tipo de cita. Cita textual directa, corta. Cita textual directa larga o cita indirecta. Un sencillo ejemplo. Y yo aprecio también que en la construcción de la cita en sí también hay limitaciones. Generalmente el estudiante tiende a mostrar la cita. Si es una cita textual directa corta, entre comillas, la referencia, todo muy bien. Y si es otro tipo de cita, igual. Sin embargo, la cita no puede aparecer de esa manera en un informe de investigación en solitario, como flotante. Y es algo que yo he tratado de trabajar desde la clase y desde las tutorías, donde el tratamiento de la norma APA a cualquier otra inquietud de las materias que imparto en la universidad, y ha rendido frutos. Yo recuerdo que el semestre pasado se destacaron estudiantes que hoy ponen en práctica su conocimiento. Puedo hablar de la estudiante Miriam Cedeño, de Carla León. En este semestre hay estudiantes que se unen de séptimo nivel y de segundo. Puedo hablar de Viviana Fernández, de séptimo nivel, de Lourdes Aristega, de segundo nivel de pedagogía. Son estudiantes que les doy la tarea de que irradien el uso adecuado de la norma APA en su equipo. Y evidentemente esto impactará en el resto de las estudiantes. También la comprensión. No voy a hablar de un tercer problema, esto se une al vocabulario técnico. La comprensión de las herramientas que tenemos para perfeccionar el procesamiento de la información científica. El magíster Zambrano lo mencionó y creo que con toda intención. Se habla... disculpe, estoy leyendo aquí en la pantalla. Bueno, disculpe, el magíster Muñiz lo mencionó con toda intención, creo yo. Se hablan de sistemas antiplagio. Sin embargo, es un término que yo le pido a mis estudiantes que analicen, que valoren y si pueden no lo utilicen más. Porque estos sistemas, el Turnitin que utiliza nuestra universidad o el URCUM, y hay otros diferentes, no buscan el plagio. Buscan coincidencias entre el texto que una persona aporta y la fuente original donde aparece ese texto. Quien decide si se ha plagiado o no es la persona que maneja el sistema, el que hace la interpretación. Ese es el factor humano del proceso. Si hay coincidencia, pero usted ha referenciado adecuadamente, evidentemente no hay plagio. Si hay coincidencia y faltan las comillas, falta la referencia, se puede interpretar entonces que ha sucedido lo anterior. Y entonces es un proceso que va teoría, práctica, reflexión, teoría, un poco seguir el camino que nos muestra el conocimiento. De la contemplación viva al pensamiento abstracto y de ahí a la práctica, como deja plasmado Lenin en su obra de forma muy clara y coherente. Hay que seguir trabajando con nuestros alumnos. Por eso mismo, también ahí precisamente usted toca ese punto y le quiero preguntar, porque muchas veces desde el punto de vista estudiantil o desde el punto de vista de la persona que elabora el escrito, nos obsesionamos con el tema del plagio, como usted lo dice. Estamos todo el tiempo tratando de buscar en internet algún lugar donde podamos revisar cuánto grado de coincidencia tiene y estamos un poquito también de esa manera preocupados. Le quería preguntar a usted, ¿qué recomienda a los estudiantes para que este tema de las coincidencias, porque muchas veces la misma cita textual es la que nos está dando esos inconvenientes, o muchas veces al momento de hacer una inferencia se está haciendo de mala manera? ¿Qué recomienda usted? Disculpe, parece que mi internet se entrecortó. ¿Cuál fue la última pregunta que usted dijo? Claro, ¿qué recomienda usted? ¿Qué recomienda usted para los estudiantes con el tema del plagio? Porque muchas veces nosotros buscamos en páginas y estamos obsesionados con ese tema. Bien. Primero, les recomiendo aplicar el conocimiento común.
Es decir, el conocimiento común y el estilo de comunicación común, transportarlo a la investigación científica. Y les pongo el ejemplo de una película. Si está invitando usted a un amigo o una amiga a ver una película, usted le dice, vamos al cine que están proyectando tal filme y está muy interesante. Si no, pregúntale a un tercer amigo o a una tercera amiga. Es decir, desde esa forma, digamos, muy cotidiana de comunicación, usted busca otorgarle peso a su criterio. Pues en el proceso de redacción de la ciencia pasa lo mismo. Los alumnos deben expresar ideas y desde una cita textual directa aportarle fiabilidad, rigor y veracidad a esa idea, pero que se pueda notar que se ha reflexionado, no que se apoya en la cita para mostrar un contenido determinado, que la cita apoye la reflexión del estudiante. Y en esto esto denota otra dificultad, la manera de procesar la cita. La cita necesita una frase introductoria donde se puede plasmar esa reflexión, donde se puede establecer quizás los elementos que permitirán luego leerse en la cita textual directa en sí. Esa frase introductoria debe contener 2 oraciones, porque entre la frase introductoria y la cita textual directa va a conformarse un párrafo, y la gramática española, que no debe descuidarse nunca, nos plantea que un párrafo debe tener mínimo 2 oraciones. Y en este sentido yo entreno a mis estudiantes. No es sencillo, no es algo que sucede de una vez, es un proceso de reflexión, de análisis, porque a veces nuestros alumnos muy originalmente nos elaboran un texto y a veces es una oración muy larga, pensando que construyen párrafos. Y hay que guiarlos, hay que orientarlos, hay que incidir con ellos a que sean rigurosos, pero porque más nadie lo va a revisar que ellos mismos, que sean rigurosos con la ciencia que escriben, desde el más sencillo informe que elaboran hasta el más complejo. Yo he tenido una experiencia muy interesante este semestre, que he sido designado como tutor de trabajo de titulación y empecé a trabajar con unas alumnas de 8º nivel ya, bueno, evidentemente ya terminaron su carrera, en diciembre. Y los primeros encuentros fueron muy difíciles para ella. Para mí no, porque tengo la experiencia de quien se inicia en el estudio de la norma, primeramente es el rechazo, segundo aparece el cansancio, tercero el estado, digamos, de ánimo de abandonar el proceso, porque la norma es muy rigurosa y ellas tenían la tarea de entregar un trabajo de titulación en este mes, muy pocos meses, mediaban entre el inicio y el fin. Pero esa actitud con el paso del tiempo fue cambiando, fueron comprendiendo de la necesidad que tenían de aplicar correctamente la norma y de procesar de manera eficaz la información científica que consultan. Y a beneplácito mío, hoy en día me agradecen, reconocen la formación que han ido teniendo y definen qué aspectos deben profundizar en el uso de la norma. Y eso a mí me da mucha tranquilidad, que se haya comprendido con esa visión madura de profesional de la educación, de investigadora en ciernes, por qué la norma, por qué la universidad la define y por qué la debemos aplicar de manera correcta. Y quiero aclarar que he tenido contactos durante estos años que he vivido en el país de ustedes, que es muy bello y admiro a su gente, a la nación en sí. He tenido contacto con algunas universidades del sector público, del sector privado, y puedo decir, algunas, no todas, puedo decir que el cuidado que la UNEMI hace en relación a que se aplique la norma de una forma pura, no se ve en otras instituciones con las que me he relacionado. Y eso es ventajoso. Desde algo sencillo como la alineación del texto, alineado todo a la izquierda, margen derecho desigual, desde la sangría en cada párrafo, desde el tipo de letra, desde el interlineado de 2 puntos,
cuestiones básicas de formato, la UNEMI lo cuida y se lo transmite a los estudiantes desde el primer semestre y me ha encantado. Si algo le tendría que sugerir a las personas que tienen que ver con el empleo de la norma APA en nuestra universidad, es que se revise la estructura del trabajo de titulación, que es muy coherente, es muy acertada y guía a lo largo del proceso al estudiante y al tutor. Pero hay un detalle que se puede perfeccionar. Todos los títulos que se muestran en esa estructura están en mayúsculas sostenidas. Y evidentemente, para cerrar mi idea, la norma APA no asume títulos en mayúsculas sostenidas. Los títulos los asume combinando mayúsculas y minúsculas, a veces en cursiva, a veces con sangría, en dependencia del nivel. Si esa estructura reflejara lo que plantea APA para los encabezados y los títulos, estamos hablando de lo mismo, pues elevaría mucho más el valor que hoy tiene. Hoy tiene un alto valor porque tiene mucha lógica, pero le falta ese detalle desde mi modesta opinión. Muchas gracias. Es bastante valedero que se recalquen en este momento lo que son los errores y las complicaciones, porque muchas veces son los mismos que se viven en un caso o en otro. Y hablando de eso, Máster Edgar le quería preguntar acerca de, según su punto de vista y su experiencia en el caso de tutor y en el caso de docente universitario, ¿cuáles son esos documentos científicos que más difíciles se vuelven para los estudiantes citar? Bueno, en base a la experiencia y a la práctica de capacitar a los estudiantes a lo largo de todos estos años, me he dado cuenta que por lo general los estudiantes no tienen claro cómo el formato de cómo citar cada texto. Y ahí nosotros en la parte práctica, quien habla, siempre les indico de una forma muy didáctica que siempre recurran a la guía metodológica de normas APAS, que lo vean como un diccionario, porque quizás en una capacitación no se puede enfocar cómo citar cada tipo de documento. Entonces ahí viene la práctica cuando damos estas capacitaciones. Por ejemplo, yo les enfatizo y hacemos de una forma práctica. Por ejemplo, para los libros, el formato de las normas APA indica 4 campos: autor, año, título de la obra y el editorial. Y si es un libro digital, se le agrega el DOI o el URL, ¿ya? Entonces, de ahí vemos la comparación con los otros tipos de documentos. Por ejemplo, para un artículo científico, por lo general son 7 campos. Y digo por lo general porque existen artículos científicos que pueden tener volumen, pero no número, o número y no volumen. Entonces, también practicamos al respecto. Nos vamos a la guía metodológica, vemos el formato, qué campos se necesitan para referenciar y lo hacemos de una manera práctica. Entonces, por lo general, los estudiantes tienden a confundir 2 cosas. Primero, no tienen claro qué formato, el formato de cómo citar cada documento, ¿ya? Y los campos que van en el mismo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante en la práctica. Indicarles que si en las capacitaciones, si bien es cierto, no podemos ver todos los tipos de documentos que se deben de referenciar, pero que tengan en cuenta siempre que la guía metodológica de normas APAS va a estar ahí para indicarnos como un diccionario. Queremos referenciar un documento de página web. Vamos a ver ahí el formato para saber qué campos debemos de ingresar. Quería hablar precisamente de este tema que usted tocó hace un momento atrás, acerca de la conciencia que tienen de tener los estudiantes de que esto simplemente no sea algo para salir del paso. Quería preguntarle, Máster, ¿cuál considera usted que son las ventajas del correcto uso de las normas APA? Bueno, es una gran pregunta, ¿sabe? Son muchas las ventajas de las normas APA. Aparte de que cuidamos y protegemos el derecho de autor y no caemos en esto que es
plagio, porque no nos olvidemos que tomar intencionadamente un escrito y hacerlo pasar como propio es plagio. Entonces, muy aparte de eso, nos permite argumentar, contraargumentar, nos permite crear cultura, la cultura de citar. ¿Ya? Permiten ustedes también, o en quien utiliza, expandir lo que es el pensamiento crítico, ¿no? También nos ayuda porque se familiariza bastante las normas APA con quien empieza a utilizarlo, ¿no? Entonces, nos ayuda para irnos perfeccionando académicamente. Así, quienes empiezan en los primeros semestres y empiezan a crear la cultura, ya en el momento que les toque realizar su tesis, quizás no van a tener muchos inconvenientes o problemas en relación a aquellos que en ese momento se ponen a profundizar o a revisar bien las normas APA. Son muchas las ventajas. Vamos a dar ahorita paso al doctor. Doctor Rafael, vamos a hacer algo un poco más práctico ahorita. ¿Cómo usted citaría esta reunión, este pequeño espacio en radio? Podríamos empezar, yo creo que sería por orden alfabético, ¿no? Sería Hernández, R y Muñiz, E 2022. Si nos puede ilustrar un ejemplo en vivo para que los estudiantes tengan una idea de cómo sería una cita así. Así a ojo más que sea. Interesante, interesante. Debo resaltar algunas cuestiones que el magíster Muñiz apuntó referente al manejo de los metadatos y de hecho creo que debemos hacer equipo, estimado magíster. Yo, el resto de docentes que trabajamos esto de forma más, digamos, de la mano. Si usted me pregunta cómo yo citaría esto, yo tengo que decirle, no lo haría, por dos motivos. Primero, no debo instar a mis alumnos a que reflexionen y analicen acerca del uso de la norma y luego su docente improvise este proceso. Segundo motivo, no considero que mi argumento sea una fuente, digamos, reconocida para incluir como en su lista de referencias, en su informe de investigación. Yo le diría, vamos a consultar para desarrollar sus habilidades en relación a la referencia de un archivo en formato de video. Vamos a consultar algunos de los videos que la Asociación Americana de Psicología acoge en su sitio, dándole tratamiento a la norma APA, y entonces sigan aprendiendo desde profesionales vinculados a la asociación y van a tener acceso a una fuente de mayor rigor que el rigor que tiene esta entrevista y estas palabras que nosotros estamos expresando. De hecho, tiene un rigor científico, tiene un basamento, pero no me sentiría cómodo que mis estudiantes me referenciaran a mi persona cuando yo veo que hay otros profesionales que tienen mayor experiencia en los términos que yo abordo y los conduciría hacia allá. Pero vuelvo atrás, llamo la atención sobre lo acertado que estuvo mi colega Muñiz en relación al uso de los metadatos, que es otra parte del vocabulario técnico que deben dominar los estudiantes. Los estudiantes deben conocer qué son los metadatos de una obra y trabajarlos de manera adecuada. Muy buena esa respuesta, por cierto. Máster, ¿usted qué opina de la maravillosa jugada del doctor Rafael Hernández sobre no citar este podcast? No, estoy muy de acuerdo con el doctor. Comparto ese pensar acerca de este podcast, de esta entrevista. Ahora que si ustedes lo suben a YouTube y alguien quiere referenciar, ya saben, consulten la guía metodológica de normas APA séptima edición. Gracias. Y hacer una pequeña acotación. Tenemos que continuar en la tarea de que el estudiante nuestro discrimine entre referencias bibliográficas o lista de referencia y bibliografía.
La referencia acompaña a la cita textual directa. Las referencias bibliográficas van a recoger todos los autores que se han referenciado a lo largo del texto. Y la bibliografía, que es una visión más amplia, va a recoger la bibliografía, todos los autores referenciados a lo largo del texto y algunas fuentes que los que elaboran el informe de investigación pueden sugerir para aumentar el conocimiento sobre el tema de sabor. Sin embargo, APA define que debemos comunicar siempre las referencias bibliográficas o la lista de referencias, que esto es otra cuestión que a veces el estudiante no comprende de primera mano y hay que estar incidiendo sobre él. APA, lo conversaba el otro día con una colega, mi jefa de carrera, la máster Jessica, a quien le tengo mucho agradecimiento por su guía certera desde mi incorporación aquí a la universidad. Creo que ha sido esa orientación a mí y al resto de mis colegas, más allá de su función. Una persona muy humana que nos orienta. Yo conversaba con ella en relación a este aspecto. La norma APA es un contenido transversal que va a surcar todas las materias del currículum. Debería establecerse como un tema independiente en el primer semestre de cada carrera para sentar bases. Pienso que la asignatura de investigación o metodología de investigación, como se asuma su denominación en diferentes carreras, tiene un alto compromiso en desarrollar las bases fundamentales en los siguientes aspectos que le trato de transmitir al estudiante. Si un estudiante sabe identificar un nivel de encabezado del 1 al 5 como plantea APA, si un estudiante sabe discriminar entre una cita textual directa larga y una cita textual directa corta y una cita indirecta, y además de eso puede definir en que si estas citas son parentéticas y narrativas, unido a cómo se muestra una tabla y una figura, me parece que son conocimientos básicos que le van a permitir ir profundizando en otros aspectos como el formato de las referencias bibliográficas atendiendo al tipo de fuente. Estamos ya en la parte final de nuestro programa. Lastimosamente este tema es bastante amplio y no se lo puede hablar en un solo programa. Sería muy encantador para las personas. Tenemos aproximadamente 21 personas que están viendo esta transmisión. Es un margen alto para la cantidad de personas que tenemos. Son las 11 de la mañana con 55 minutos y ya quería pedirles a ustedes una recomendación que le darían una nomás al estudiante que está realizando esto. Pensemos en ese estudiante, como lo dijo el máster, que llega con ese choque cultural, llega desde el colegio a la universidad, no sabe qué hacer, le dicen normas APA que tienes que citar, que ya no puedes copiar y pegar. Entonces, ¿qué recomendación usted le daría primero usted, doctor, y sus palabras de despedida del programa? Disculpe, no entendí que me preguntaba a mí en primer término. Yo le diría algo muy sencillo. La norma es nuestra aliada. La norma es muy amplia, pero usted no puede asumirla toda de una sola vez. Aprenda de manera coherente a elaborar un solo tipo de cita textual directa, corta, parentética, con su frase introductoria, formando un párrafo entre la frase introductoria y la cita. Domine esas características como punto esencial que le va a permitir reafirmar cada idea que exponga en los informes de investigación que realice, y a partir de este dominio, bueno, siga acercándose a los otros puntos de la norma APA, como he mencionado. Si el estudiante logra en el semestre aprender este elemento de la norma y otro más, 2 meses para cada elemento, de los que resumí hace unos minutos, si el estudiante logra eso, va a desarrollar una habilidad que lo va a acompañar durante toda su carrera y a lo largo de su vida en el procesamiento de la información científica. Vamos de a poco. 2 meses para un punto, 2 meses para otro, y en el nuevo semestre ampliamos otros aspectos. Esa es mi invitación, y que siempre consulten con sus docentes, que estaremos muy alegres de transmitir nuestra idea y construir entre todos el conocimiento del empleo de la norma, porque la experiencia de nuestros alumnos también cuenta.
no me interesa. Excelente, excelente Muchas gracias. recomendación, doctor. Muchas gracias por su participación. Máster Edgar, la misma pregunta para usted. ¿Alguna recomendación que le quiera dar a ese estudiante que recién ingresa al sistema de educación superior y viene de un sistema en el que no sabe nada de normas APA y está acostumbrado a copiar y pegar, máster? ¿Qué nos podría decir? Bueno, mi consejo es que practiquen, se empoderen y se apasionen de su institución, de su carrera y de las normas APA. Que no lo tomen como algo que se los quiera penalizar, nada que ver. Es una herramienta que la institución le da al estudiante. Como dijo el doctor, les va a servir, ustedes son profesionales en formación, les va a servir durante toda su carrera y después de también, porque muchos seguirán maestrías, doctorados y tendrán que utilizar las normas APAS u otro estilo de citación. Les quiero agradecer a ustedes, doctor Hernández, muchas gracias por estar aquí, y a las autoridades del CRAI por este tema que es bastante amplio, pero que en este lapso de tiempo hemos enfocado los temas principales. Son exactamente las 11:58 de la mañana. Nos estamos despidiendo de esta transmisión. Ha sido un enorme placer tener dos personas que están altamente capacitadas para hablar acerca de este tema. Sabemos que el tiempo es muy corto porque la verdad este tipo de práctica, este tipo de conversatorios cada vez se vuelven más necesarios porque aumenta la cantidad de estudiantes que tienen dudas sobre el tema. De antemano quiero invitar a toda la audiencia que no se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook @crai.unemi. Ya venimos con más programación. Vamos a tener un programa de Sentir con Sentido y esperando que hayan pasado un rato ameno y les haya encantado y más que todo les haya aportado académicamente. Muchas gracias de antemano, Máster Edgar Muñiz y doctor Rafael Hernández. Esto ha sido Oye y Opina.